Actividad Eje Sociedad Contemporánea Siglo XX. La Guerra del Yom Kippur. ¿Cómo el conflicto árabe-israelí ha cometido tantas faltas a los derechos humanos? La principal fuente que yo utilicé fue esta imagen en la que me doy cuenta que puedo reflexionar tanto sobre lo sucedido, pues es un soldado que está rezando, pues la guerra está a punto de comenzar. Encontré un artículo muy interesante que me explicaba todo el desarrollo de la guerra y así es como pude reflexionar más sobre lo sucedido. Y sin duda alguna lo más importante que vi fue todo un artículo que se trataba sobre la guerra de Yom Kippur hecho por una profesionista. En verdad me ayudó muchísimo a comprender más el tema y también para verlos desde diferentes puntos de vista. Del 5 al 10 de junio de 1967 se dio la Guerra de los 6 días. En esta, los israelíes tuvieron la victoria y duplicaron su territorio en un lapso de 6 días. En la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, esta pedía en términos vagos la retirada de Israel de los territorios ocupados en 1967, pero Estados Unidos la vetó. En Israel existe el movimiento llamado sionismo, que además de ser un movimiento es una ideología nacionalista que busca establecer una patria para el Estado judío. Por otro lado está el panarabismo en Palestina, que es el movimiento de carácter histórico que tiende a la colaboración y la unión de todos los estados árabes de Asia y África para la formación de la nación árabe. Para ellos el sionismo es una extensión de la opresión capitalista. Lo que causó este conflicto fue que Israel se negó a devolver los territorios adquiridos durante la Guerra de los 6 días. La guerra empezó con un ataque árabe por sorpresa el 6 de octubre de 1973, el día del Yom Kippur, la festividad religiosa judía más importante. Y como siempre, la Unión Soviética y Estados Unidos no pudieron quedarse de manos cruzadas y organizaron puentes aéreos masivos llevando armas a sus aliados. Cabe destacar que lo que las dos potencias buscan, y no solamente ellas dos, sino otras más, es el petróleo que tienen estos territorios. Aunque en pleno conflicto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió subir los precios del crudo, multiplicándose por 4 en apenas unos meses respecto al que había antes de comenzar esta crisis. Después de intentar hacer una tregua, pero esta fue rota por ambas partes, gracias a que la tensión entre Estados Unidos y la URSS crecía cada vez más. Entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó mandar 2.000 cascos azules a la zona de guerra, imponiendo por fin un alto el fuego el 25 de octubre de 1973. Una de las consecuencias de esta guerra es que tuvo una repercusión muy negativa para el destino económico de los países industrializados importadores de petróleo debido a lo sucedido con la OPEP. Gracias a este suceso, la URSS tuvo que retroceder su influencia en este conflicto y Estados Unidos, por otro lado, aumentó la suya. Es de suma importancia reflexionar sobre cuántas pérdidas tuvo esta guerra, tanto como militares y civiles. A ninguno de ellos se les fue respetado su derecho humano a la vida. En la Declaración de los Derechos Humanos Universales, habla del derecho a la vida, en el que dice que toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos, como una obligación para el Estado y como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de la vida a otra. Y bueno, básicamente, este conflicto violó tantos derechos como lo son a la vida, a la libertad de la persona, a la libertad religiosa, derecho a la propiedad, a la salud, a la vivienda, a un ambiente sano, entre otros. Y es muy triste que en la actualidad siga pasando esto. Quedo satisfecha con decir que a lo largo de este proyecto no solamente aprendí sobre el tema, sino que reflexioné sobre todos los derechos humanos que hay y no son respetados en muchos lugares en la actualidad. Una estrategia que podría considerar es responder más a profundidad la pregunta inicial. Sin embargo, considero que con todo el contexto que di, se responde bastante bien.